¿Te preocupa el desarrollo de tu hijo? Pues te voy a contar los 4 pasos que se deberían dar en la evaluación de un niño con problemas de desarrollo, tengas la especialidad que tengas. ¿Vamos? 1. Detectar si el desarrollo es normal o está alterado. 2. La alteración del desarrollo siempre genera un retraso madurativo, así que lo que hay que hacer es analizar si ese retraso será simple o un trastorno del neurodesarrollo. 3. Si decidimos y tenemos claro que hay un trastorno del desarrollo, tenemos que definir sus características. ¿Ese desarrollo es específico o ese trastorno del neurodesarrollo es inespecífico? Y 4. Sea el trastorno que sea, tenemos que encontrar la causa. ¿Y para eso qué es lo que hay? Pruebas neurológicas. Genética, imagen, electroencefalograma, todo lo que puede ser necesario para tener claro de dónde viene el problema de tu hijo. Paso 1 para analizar las dificultades de desarrollo que puede tener un chico. El desarrollo neurológico es como una flecha. Empieza en la 3ª semana de embarazo, cuando ni siquiera sabes que estás embarazada. Y cuando se desarrolla de forma normal, sigue una línea recta que llega hasta el momento de la edad que estamos analizando. ¿Vale? ¿Qué puede ocurrir en el desarrollo en esa línea para que no sea normal? Pues pueden ocurrir 2 cosas. Que ese desarrollo sea más lento pero siga el camino, o que por el contrario se desvíe del camino. ¿Te queda claro? Pues entonces con esto vamos al siguiente paso. Pero recuerda, analizar si el camino es normal o no y si hay algo fuera de lo normal es tu responsabilidad y la de los profesionales del neurodesarrollo que están a tu lado y en tu entorno. ¿Quiénes? Los profesionales educativos y su pediatra. Si tienes dudas, no dejes de consultar. Segundo paso del proceso de valoración del desarrollo neurológico de un niño cuando hay dificultades. ¿Cuál es? Pues si sabemos que hay una alteración del neurodesarrollo porque ya hemos visto que el desarrollo y la evolución no está siendo la adecuada, tenemos que definir qué es lo que lo está provocando. Como hemos dicho en el punto anterior, si el desarrollo no sigue el camino normal, ya sea porque se desvía o porque va más lento, se produce un retraso madurativo. Esto no significa mucho, solo significa que el niño no hace lo que le toca para su edad. ¿Qué tendríamos que valorar aquí? Pues si ese retraso madurativo es de tipo simple, pues estamos ante un trastorno del neurodesarrollo. ¿Cómo tenemos eso en cuenta? Pues si el enlentecimiento del desarrollo que estamos viendo en el niño es escaso, es decir, menor de un 25% aproximadamente, y no hay ninguna cosa fuera de lo normal, podremos decir que hay un retraso madurativo. En cambio, si esa diferencia ya es mayor de un 25%, o en vez de seguir el camino normal nos estamos desviando, es cuando decimos que tenemos un trastorno del neurodesarrollo. ¿Y esto por qué es importante? Porque en el retraso madurativo simple no hay problema neurológico que lo provoque y las causas más frecuentes son la falta de estímulo, sobre todo relacionados con los dispositivos electrónicos. En cambio, en los trastornos del neurodesarrollo hay una causa que tendremos que analizar y descubrir. 3. Si en el paso 1 tenemos claro que el desarrollo neurológico está alterado y en el paso 2 tenemos claro que el perfil es característico de un trastorno del neurodesarrollo, lo que nos toca es definir las características de ese trastorno. Y aquí tenemos que tener en cuenta 8. Ojo, sí, son 8. Vamos a ponerlo en este cuadro. Por la mitad, 2, 4, 6 y 8. Son los trastornos del espectro del autismo, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, los trastornos de la comunicación y el lenguaje, los trastornos del movimiento, que son tics, estereotipias e incluso el síndrome de Tourette. Los trastornos de la conducta alimentaria, sí, son trastornos del neurodesarrollo. El TOC, los trastornos obsesivos compulsivos. Los trastornos del aprendizaje, dislexia, disgrafía, discalculia y las alteraciones del coeficiente intelectual, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Tenemos que ir analizando si el perfil del chico cumple criterios específicos de alguno de estos cuadros o por el contrario cumple solo parciales o cumple de varios, porque eso es lo que nos hará decidir si el trastorno que estamos analizando es un trastorno específico o es un trastorno inespecífico. ¿Por qué?
Porque todos estos cuadros tienen como parte común una alteración del proceso de neurodesarrollo, de esa línea continua, esa flecha que decíamos al principio. De manera que, aunque yo los haya explicado así, como cuadros independientes, realmente son conjuntos de síntomas y de dificultades que se solapan entre sí, como cuando nos explicaron los conjuntos en la escuela, ¿no? De manera que lo normal es que encontremos solapamiento de síntomas y dificultades en los diferentes cuadros en un mismo chico. Es frecuente que tenemos un chico con déficit de atención y que tenga un trastorno del lenguaje, o que un chico con TEA tenga estereotipias. No siempre son un criterio diagnóstico de TEA, no nos confundamos en eso. De manera que sí, podemos definir, como yo le digo a los pacientes en la consulta, con un apellido específico, qué es lo que le pasa al chico, y nada más, tendremos un trastorno específico. Sí, podemos tener un chico con TDAH y nada más, un chico con TEA y nada más, una chica, que es lo habitual en mujeres, con trastorno de la conducta alimentaria o nada más, o tendremos combinación de diferentes aspectos. Pues ya aquí hablamos de los trastornos del desarrollo inespecíficos. Y ojo, porque cada vez nos encontramos más chicos con diagnóstico de TEA que realmente son chicos con trastorno del desarrollo inespecífico, pero en el DSM esto se ha acabado de complicar. Después te cuento el paso 4. Paso 4. Ya sabemos que el desarrollo no es normal, que hay un trastorno del neurodesarrollo, sabemos sus características. ¿Qué nos queda? Investigar la causa, ¿vale? La inmensa mayoría de los trastornos del neurodesarrollo tienen una base genética, y si tuviéramos toda la tecnología disponible para analizar eso, encontraremos la causa del 99% de estos trastornos. ¿Cuáles son? Estudios genéticos, pruebas de neuroimagen, estudios de electroencefalograma y otras pruebas complementarias. Esto depende mucho de la situación de cada chico. Estudios genéticos: cariotipo, equifrágil, array, exoma, genoma. Ojo, porque cada uno tiene una base diferente y estudia diferentes cosas. No me vale un cariotipo y un equifrágil normal y que te digan tu hijo no tiene nada genético. Hay que seguir investigando. Pruebas de neuroimagen: TAC, resonancia con espectroscopia, tractografía y todo lo que hay detrás de ello. Sé que son palabras que puede que no te suenen, pero son importantes. Electroencefalograma convencional, con privación de sueño, de siesta, de sueño nocturno. Cada chico tiene una necesidad específica o puede necesitar uno concreto. Sobre todo si hay trastornos del lenguaje, que se pueden relacionar con alteraciones eléctricas durante el sueño. Y las pruebas específicas o complementarias dependen mucho de la situación y la necesidad de cada chico. Analítica general, enzimas musculares, tiroides, enzimas hepáticas, un listado de pruebas que sí o sí hay que plantearse en cada caso. Y ahora, recuerda lo que te contaba al principio. Estos son los 4 pasos. Tenemos que ver si el desarrollo neurológico es normal o hay alguna alteración. Si ese desarrollo está alterado, ese retraso madurativo lo tenemos que clasificar en simple o trastorno del neurodesarrollo. Si tenemos un trastorno del neurodesarrollo, tenemos que ver si es específico o inespecífico, e independientemente del tipo tenemos que valorar las pruebas neurológicas para encontrar la causa. Con esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Información. Información del diagnóstico, del pronóstico y de qué hacer para poder ayudar lo mejor posible a tu hijo en sus dificultades. ¿Interesa, verdad? Pues aquí lo tienes todo.